Buenas tardes a todos, bienvenidos. El Club de la Libertad, junto al diario El Litoral, la Junta de Historia, el Instituto Belgraniano de Corrientes, eligió recordar a nuestros destacados hombres de la historia a través de un ciclo de historia. Este es el 5º año consecutivo que lo realizamos y recorrimos un camino plagado de emociones, búsqueda del conocimiento y reflexión histórica. Conferencias magistrales en el Salón del Diario El Litoral y en escuelas de Corrientes. Nada de esto hubiera sido posible sin la gran colaboración y generosa erudición de los integrantes de la Junta de Historia de la provincia y del Instituto Belgraniano. Y hay que destacar que mantenerse en el tiempo tiene sus recompensas. Hoy asisten al ciclo invitados de toda la provincia de Corrientes, de la región nordeste de Argentina, del Paraguay e invitados del sur de Brasil. Y el instrumento fabuloso que es el diario El Litoral, que se animó una vez más a asumir un rol cultural que excede su tarea habitual, pues aquí produce y difunde. Y este proyecto floreció en salas llenas y hoy tiene una sala virtual colmada. Y este año comenzamos con Manuel Belgrano. Hoy lo contemplamos serenamente a Manuel Belgrano y decimos la verdad sobre sus ideas políticas, porque realmente ellas nos honran con su sinceridad, con su lógica, con sus nobles deseos de alcanzar el mayor bien para la tierra en que había nacido. De él sobrevive la figura del héroe y la figura del gran economista. Él amaba al pueblo de su patria, este mismo pueblo que hoy formamos parte todos nosotros. Y junto con otros hombres de bien nos dio las bases de esta república. Y por ello hoy contamos con destacados expositores. María Belén Blanco, de Curuzucuatiá, el primer pueblo patrio creado por Manuel Belgrano. Abogada, expresidente de la Sociedad Belgraniana de Curuzucuatiá, secretaria general de la Asociación Cultural y Artística Curuzucuatiense, ASIAC, y presidenta actual de la Sociedad Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Curuzucuatiá. Jorge Enrique de Niri, que es licenciado y doctor en Historia, profesor y director del Archivo General de la provincia de Corrientes. Y por último, Enrique Eduardo Galeana, que es profesor extraordinario de la Universidad Nacional del Nordeste, abogado, magíster en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Jurídicas, profesor titular de Derecho Público Provincial y Municipal, profesor titular de Historia Constitucional. A continuación vamos a escuchar a Dardo Ramírez Braschi, que es presidente de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes y miembro correspondiente de la Junta Nacional de la Historia. Quisiera mencionarles que cada uno de los expositores va a hablar durante 15 minutos. Las preguntas al finalizar las deben hacer en el botón de chat y expresar claramente a quién hacen la pregunta. Y por último, los disertantes podrán contar con unos minutos para hacer un cierre por si algo quedó pendiente de expresar. Doctor Ramírez Braschi, buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto poder compartir este panel y estar con
haciendo continuidad de este esfuerzo que hace el Club de Libertad, la Junta de Historia de la provincia de Corrientes y el Diario Litoral, en rescatar lo más profundo de la historia local y regional. Y celebro también por la conmemoración, ya próximamente a las fiestas mayas, cercanos ya también el próximo mes al bicentenario del recuerdo de la muerte de Manuel Belgrano. Estamos próximos a grandes acontecimientos relacionados a la emancipación, a la independencia y a los cambios profundos que dio el origen a lo que es hoy la República Argentina. ¿Y qué decir de Belgrano? El bueno de Belgrano, aquel prohombre, aquel que fue ejemplo en todo. Donde estuvo, puso la función pública y el bien común por sobre todas las cosas. La ética, la responsabilidad republicana. Vaya si no era republicano el propio Belgrano que quería limitar con la ley y el orden toda prepotencia del poder. En estos tiempos en donde no se respeta la república, en estos tiempos en donde la virtud republicana escasea, casi no existe, y la que existe es dificultosa y defectuosa. Aquel Belgrano republicano, que entregó todo por la construcción del bien común. Aquel hombre que, con principios éticos, realmente entregó todo para que se construya la patria, en contraposición de muchas veces de lo que ocurre en la historia contemporánea. Por eso celebro, señores, la posibilidad de escuchar a tres panelistas hablando de uno de los hombres más importantes que ha tenido la República Argentina, Manuel Belgrano. Muchas gracias. Hola. Sí, a continuación la doctora María Belén Blanco expondrá en primer lugar. Doctora. Doctora, ¿me escucha? Hola, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Me Ahora ve? sí. ¿Me escucha claramente? Sí, ahora sí, por favor, la escuchamos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que están escuchando y están conectados en este momento mediante esta plataforma virtual para hacer este conversatorio que tiene como protagonista al general Manuel Belgrano. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Muchísimas gracias a todos los directivos del Club de la Libertad que me han invitado a formar parte de este panel, especialmente al doctor Carlos Moratorio y al señor Alberto Medina Méndez. Para mí es un placer y un orgullo compartir este conversatorio con el doctor Galeano y con Jorge de Neri, dos exponentes de la cultura correntina, un abogado excelente, el primero a quien conocí siendo estudiante de Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste, titular de la Cátedra de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, y el señor Jorge de Neri, que es un ex militar que abrazó la historia y que se encarga no solo de formar parte de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, sino también de llevar a cabo junto a Dardo el trabajo y la labor de mantener vivo el Archivo General de la provincia. Vaya tarea, ¿no? Bueno,
Como hija de este suelo curuzucuateño, quiero expresar mi saludo también a todos los curuzucuatienses que tenemos la dicha y el orgullo de decir que somos el primer pueblo patrio, el pueblo fundado por el general Manuel Belgrano. Este era un suelo que existía, pero a quien le dio forma jurídica el general Manuel Belgrano en su paso al Paraguay. Hablar de Manuel Belgrano no es tarea fácil, pero es un orgullo y es un honor. Es un hombre que se destacó en tantos planos que amerita una charla cada uno de ellos. Fue abogado, fue político, fue economista, un estadista y un paradigma de funcionario público. Fue el primero en hablar de educación estatal. Fíjese que es el primero que pone de manifiesto el rol del Estado a la hora de la educación pública, gratuita para todos por igual. Manuel Belgrano también es el paradigma del hombre honesto, de aquel hombre que entregó todo por la patria. No tuvo ningún inconveniente en dejar su vida y su fortuna personal en este proyecto de país que consideró que era la República Argentina. Recordemos que nació el 3 de junio de 1770, hijo de un inmigrante italiano que tenía permiso para comerciar en estas tierras. Tenía permiso de la corona española para comerciar y fue uno de los impulsores del Consulado de Comercio del Virreinato del Perú en ese entonces. Cuando Manuel Belgrano nació, esto formaba parte del Virreinato del Perú. Luego pasó a ser el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Hijo de Domingo Belgrano y Peri y de Josefa Caseros, que era alguien que nació en Buenos Aires pero tenía una ascendencia de Santiago del Estero y que se creía que era descendiente de Domingo de Irala. Algunos historiadores dicen que Manuel Belgrano tenía sangre guaraní, que era descendiente de algunos guaraníes. Eso no puedo constatarlo, pero existen historiadores que hablan de ello. Manuel Belgrano se educó en el Real Colegio de San Carlos y luego viajó a Europa a terminar sus estudios superiores, primero en Valladolid y luego en Salamanca. Se licenció como abogado, no alcanzó a hacer el doctorado, pero algo muy curioso es que intervino en la defensa de su padre, que había sido enjuiciado, acusado de fraude a la corona. Posteriormente fue sobreseído, pero su fortuna personal se vio mermada, por supuesto. No obstante eso, su madre hizo una labor extraordinaria. El general Manuel Belgrano tenía 15 hermanos, en total eran 16 hermanos, y la madre llevó a cabo la defensa también de su esposo mediante cartas que en su momento envió al virrey y a la corona. El general Manuel Belgrano intervino en la defensa de su padre y cuando al fin fue sobreseído, un año después falleció, en 1795. En 1794, el general Manuel Belgrano fue designado como funcionario público en el Real Consulado, en el Perpetuo Consulado de Comercio del Virreinato del Río de la Plata. Y la labor del general Manuel Belgrano en el consulado fue extraordinaria. Y podemos ver toda su labor ideológica en las memorias que dejó plasmadas anualmente. Allí fue el primero en hablar del rol de la mujer, el rol no solo como madre, sino como educadora, como un ser que merecía recibir instrucción superior.
Fue el primero en hablar de agricultura, industria, comercio. Fue el que impulsó y logró la creación de la Academia de Náutica, de Dibujo, de Matemática. Escribió probablemente junto a Mariano Moreno la representación de los hacendados. Hay quienes dicen que el ideólogo de ese documento político-económico fue Manuel Belgrano, pero que no podía presentarlo por ser funcionario del consulado. Así que en estos aspectos podemos ver la extraordinaria formación académica del general Manuel Belgrano, que como bien dijimos, fue abogado, economista, porque conoció de primera mano los textos del iluminismo. Tuvo contacto con las ideas de los fisiócratas, de Adam Smith, y trató de fusionar esos conocimientos para nuestro suelo. Fue el primero a hablar de prosperidad económica, que el trabajo y la educación iban de la mano para lograr la prosperidad de este suelo. El general Manuel Belgrano creía fervientemente que la educación era la base de la fortuna de toda nación. Cuando fue estudiante universitario, tuvo un desempeño académico sobresaliente, y es por ese motivo que Pío VI le concedió permiso papal para que pudiera leer las obras de los iluministas. Es decir, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, los fisiócratas, excepto los libros heréticos. Al conocer y vivir en esa Europa donde en 1789 se dio la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, se vio imbuido de las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, de los derechos del hombre y el ciudadano, y creía fervientemente en la igualdad entre los hombres. Es por eso que en el acta fundacional de la ciudad de Curuzú-Cuatiá, que como documento jurídico es un decreto, habla de la igualdad entre los hombres. Y en uno de los párrafos de este decreto fundacional hace referencia a los naturales y a los españoles. Es decir, que para él todos los hombres eran libres e iguales, tal como reza la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y como también lo hizo la Carta de Virginia en 1776, que tiene que ver con la independencia de los Estados Unidos. Esto a nosotros nos muestra un hombre que supo vivir su tiempo y a su vez fue un adelantado, porque el general Manuel Belgrano estuvo por encima de las ideas de la época. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fue el primero en hablar de ecología. En el reglamento que redactó para los 30 pueblos de las misiones jesuíticas, el reglamento político y administrativo para los 30 pueblos de las misiones jesuíticas, elabora un pensamiento organizativo que muchos lo consideran como el primer documento constitucional. Y allí plasma también las ideas en cuanto a la ecología, y dice que por cada árbol que se extrajera había que plantar 5, por ejemplo. También elaboró otros documentos jurídicos a lo largo de su trayectoria como estratega militar. Pese a no tener formación militar, el general Manuel Belgrano suplió su falta de formación militar con el conocimiento
de la historia universal y de los grandes estrategas de la historia de la guerra. Es así que, pese a haber fracasado en su campaña al Paraguay, su expedición al Paraguay, y haber perdido la batalla de Tacuarí, un año después se reúne con las autoridades paraguayas que ya habían declarado su independencia antes que la nuestra, y redacta un acuerdo económico, un acuerdo de auxilio y de amistad con el pueblo paraguayo. Si bien es cierto, ese documento no se pudo llevar a la práctica, es un documento extraordinario que nos muestra cómo Manuel Belgrano en ese momento ya pensaba en la solidaridad entre los pueblos, ya habría los lazos para comerciar entre repúblicas o países vecinos, por eso es también considerado un propiciador del panamericanismo, y este hombre sobresaliente en su campaña al Paraguay fundó la ciudad de Curuzú-Cuatiá y la de Mandisoví. Se dice que llegó a Curuzú-Cuatiá un 7 de noviembre de 1810. Sentó su campamento aquí, creó la primera bandera porque unió 3 géneros de diferentes colores que hoy representan a la bandera de Curuzú-Cuatiá, es decir, el amarillo, el rojo y el azul que nos representan. Y esos colores también eran los colores, pues bueno, lo podemos ver en la bandera de Venezuela, de Colombia, de ese panamericanismo del que les hablaba, es las ideas de Miranda, de una América unida. Y aquí, en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, dictó el acta fundacional o decreto fundacional al que hacía referencia y que nos dio a nosotros identidad como ciudad. Esta era una ciudad que ya estaba, que contaba con población, que ya tenía vida propia y que ya estaba buscando el reconocimiento de las autoridades del Cabildo de Corrientes. Y había una antigua disputa por estos territorios que eran estancias entre el Cabildo de Corrientes y el Cabildo de Yapeyú. Y él zanja definitivamente esta cuestión. Los primeros 100 pobladores de nuestra ciudad fueron los que tuvieron el honor de conocer al general Manuel Belgrano, de prestarle asistencia, porque aquí pudo reparar sus carretas, aquí pudo tener la provista para su ejército. Hubieron mujeres que surcieron los uniformes del general Manuel Belgrano y de su tropa. También aquí ejecutó a 2 desertores del ejército. Hay quienes se burlaban de la voz aflautada que tenía el general Manuel Belgrano y consideraban que no tenían las condiciones para el mando militar. Nada más alejado a la realidad, porque en ningún momento le tembló el pulso para ejecutar las órdenes que tenía o para poner órdenes en sus milicias. Recordemos que cuando fue designado jefe del cuerpo de patricios, tuvo que enfrentarse al motín de las trenzas y allí tuvo que ejecutar a quienes no querían reconocer su mandato, su mando, y no tuvo ningún inconveniente en hacerlos decapitar. Es decir, que creía firmemente en la disciplina. Obviamente que al ser un humanista, él de ningún modo lo hacía sin haber considerado todas las otras cuestiones. Pero también sabía que en un estado en formación
muchas veces era necesario tener mano dura para poder conservar el orden y la disciplina. El general Manuel Belgrano, a 200 años de su muerte, nos sigue dando que hablar. Estoy convencida y absolutamente segura que si estuviera hoy aquí en nuestros días, estaría replanteándose el rumbo de la República Argentina, estaría poniendo su fortuna, su vida y todo su empeño y esfuerzo personal en remediar aquellas cuestiones que todavía le hacen falta a nuestro país para salir adelante. Incluso hoy, en un escenario de crisis, por todos conocidos, por el tema de la pandemia, con relación al coronavirus COVID-2019, él creo que sería una de las primeras voces en pronunciarse sobre algunos excesos del Estado, algunas cuestiones como la actividad del Poder Judicial, la actividad del Poder Legislativo y demás. ¿Por qué digo esto? Porque era un hombre pensante, era un libre pensador, tenía una formación extraordinaria en muchos aspectos. Podía conocer y analizar los hechos y exigir que el Estado de Derecho esté presente en la vida de sus ciudadanos. Mucho luchó para que se declarara la independencia de lo que hoy es la República Argentina. Recordemos que esto fue el virreinato del Río de la Plata de 1776 hasta 1810, luego fue las Provincias Unidas del Río de la Plata de 1810 a 1853, luego fue una confederación de 1853 a 1861, y luego de 1861 con la anexión definitiva de Buenos Aires y la aceptación de Buenos Aires de la Constitución de 1853, con las reformas que se le hicieron en el 60, esto empezó a ser la República Argentina. Hemos elegido... Sí, le pido por favor si puede ir redondeando. Claro, cómo no. Bueno, volviendo a todo esto, quiero dejar un pensamiento que hoy, a 200 años de su muerte, este año tan especial, declarado como el año del general Manuel Belgrano por un decreto presidencial, creo que nosotros como argentinos tenemos el deber de pensar qué podemos hacer desde nuestro lugar como ciudadanos por esta República Argentina y enarbolar nuevamente todas esas banderas de los próceres y padres de la patria que nos precedieron y nos legaron, pero con su ejemplo de vida, todo, pero absolutamente todos los conceptos para que nosotros seamos una nación pujante, próspera, con ciudadanos libres y comprometidos con su nación. Nada más, muchas gracias. Gracias, doctora Blanco, desde Curuzuco, Atias, el primer pueblo patrio. Ahora vamos a escuchar al doctor Jorge Enrique de Niri. Doctor de Niri, por favor. Buenas noches. Quiero resaltar lo que dijo la doctora Blanco de mi condición de soldado durante 20 años, lo cual aprecio que me habilita un poco para hacer algún comentario respecto a lo que fue la trayectoria militar de Belgrano. En principio yo no comparto la idea de que era un aficionado. Con ese criterio el general Paz, que tenía un título en filosofía de la Facultad de la Universidad de Córdoba, y también era un aficionado porque se hizo soldado después. Lo que sí es cierto es que no es fácil empezar de general, como empezó él directamente, no es cierto, de coronel, porque en realidad él, la campaña al Paraguay le empieza con el grado de coronel. O sea que, y después la otra pregunta que yo me hago es,
¿cómo se mide a un soldado? ¿Por sus victorias o por sus derrotas? ¿Por la forma en que hace uso de las victorias o por la forma en la que se recupera de la derrota, se levanta y vuelve a pelear? Belgrano es un hombre que tuvo las dos victorias más señaladas militares que salvaron la revolución en su momento, que son Salta y Tucumán. Y el éxodo jujeño también es una operación que hay que verla militarmente como modélica. Y después tiene, sí, derrotas, pero después de las derrotas uno mira y es impresionante cómo él se levanta, ¿no es cierto?, de vuelta, no, está lamiéndose las heridas, pero está pidiendo que le manden material para poder atacar de vuelta, está reparando lo que se le rompió, consiguiendo lo que puede conseguir. Es un modelo de soldado. Y aparte, desde la revolución hasta su muerte, básicamente lo principal que hizo fue tener puesto el uniforme. Paradójicamente, porque sí, él tenía toda una trayectoria anterior que hacía pensar que en realidad apuntaba más a ser solamente un estadista. No, no fue. Claro que no era el único. Los hombres del siglo XIX en el Río de la Plata, con la misma facilidad empuñaban un sable o una espada que agarraban una pluma. Y se esperaba que fueran así, además. Y que encima tuvieran un valor a todas pruebas. Yo lo que quiero hablar es de la relación de Belgrano con Corrientes. Corrientes tiene una gran deuda con Belgrano. Posiblemente, y esto lo voy a explicar un poco más, posiblemente porque los historiadores clásicos correntinos lo esmerilan un poco. ¿Por qué? Porque dentro de lo que fueron las negociaciones que se hicieron en 1811, que fueron fundamentalmente, ¿no es cierto?, de índole económica, el Tratado de 1811, el articulado principal está relacionado con el estanco del tabaco y de la navegación y eso, pero se le echa en cara que el Corrientes perdió el Ñembucú, que lo había colonizado y el primero en entrar había sido Juan García de Cosio, ¿no es cierto?, desde Corrientes. Otra cosa con la que no estoy de acuerdo, porque estuve leyendo, o sea, digamos, da la casualidad de que, aparte de estar trabajando sobre Belgrano haciendo una compilación, yo ya hice una que salió, que la publicó Moglia, ¿no es cierto?, que fue una idea que surgió a partir de una brillante propuesta del contador Carlos Arte, que es el secretario del Instituto Belgraniano, la filial de Corrientes. Un día yo le comenté en una cena que había un montón de cartas con la firma de Belgrano, que estaba de puño y letra. Me dice, ¿por qué no hace algo con eso? ¿Por qué no lo publica? Bueno, entonces hice un primer volumen. La mayoría de estas cartas son inéditas, porque las que se han publicado en otros lugares son las que en 1910 el archivo de Corrientes hizo una publicación facsimilar, conmemorando el aniversario que se festejaba, y eso fue lo que, con grandes fotos hechas por Ingenberg, que era uno de los grandes artistas de la fotografía de la época, y bueno, las cartas que salieron ahí, son 2 o 3, ¿entendés? Son 3 cartas, son conocidas y se publicaron, pero después el resto de lo que hay, no, sobre todo porque es una correspondencia de servicio entre Belgrano y Galván. Y estoy de acuerdo, la doctora lo pintó magníficamente, de blando no tenía nada. Cuando uno ve que dice, envíeme a fulano cargado, digamos, con los grillos para remitirlo a las minas de Famatina, lo mandaba del trabajo esclavo en la mina, porque era dudosa su adhesión a los principios de la Junta. Entonces, el primer libro es un folleto, digamos, es un libro que tiene más de 100 páginas, pero analiza las 27 primeras cartas, que son las que él escribe mientras está en territorio de Corrientes, antes de cruzar y penetrar al territorio paraguayo. Evidentemente, cuando entra en el territorio paraguayo, no solamente encuentra un ambiente geográfico diferente, sino que además encuentra que lo que él creía que iba a hallar, que era un bando que estaba esperando que él llegara para alzarse y echar a los mandones, que era un poco el término que estaba de moda entre los revolucionarios que todavía escondían o utilizaban la famosa máscara de Fernando VII, se encuentra que no era lo que él pensaba. Estaba prácticamente en territorio enemigo. Hay otra cosa ahí que tampoco es verdad. La oposición entre los correntinos y los paraguayos era de larga data.
sobre todo por los problemas que había. ¿Cuál era la gran pelea de la época ahí? El ganado, ¿no es cierto? Y por supuesto las tierras para pastorearlo. Esa es la disputa por el Ñembucú empieza entre Pilar, ¿no es cierto?, y Curupaití, que en esa época Curupaití lo ocupaba Corrientes. Eso uno lo ve en las actas del Cabildo, que están continuamente los reclamos correntinos, ¿no es cierto?, al virrey, para que solucione, porque ellos, inclusive cuando se produce el estallido de mayo, los correntinos aparentemente esperaban que esa fuera una cosa que se les solucionara. No pasó. El resultado es que entonces Mantilla abiertamente hace críticas muy duras de Belgrano. Cuando hablo de clásicos, justamente estuve haciendo otro trabajo yo sobre los aportes correntinos a la expedición al Paraguay. Es otra cosa que estuve cotejando. Usé dos cosas, básicamente, que son el libro publicado por el Belgraniano, ¿sí?, y que lo compré por Mercado Libre, son los documentos del archivo de Belgrano que publicó el Museo Mitre. Es interesante porque al cotejar con el otro hay diferencias. Hay lugares, por ejemplo, donde Belgrano dice que no le sirven como elemento de guerra ni los correntinos ni los indios guaraníes. Eso acá figura, en el otro no. La parte de los correntinos no está, alguna omisión del escriba seguramente. La cuestión es que después de eso, esto se publicó como revista del archivo, porque el archivo saca, ¿no es cierto?, hacemos un esfuerzo y todos los años, porque además una institución académica que no publica no existe, seamos honestos. Entonces, y se publican documentos en el estado en que se encuentran, que fue la voluntad y el mandato que dejó el primer archivero que hizo una revista, que fue Grosio, aquel que fue tan elogiado por Fernández Holguín cuando estaba recorriendo los archivos y dijo que el mejor del país en ese momento era el de Corrientes. Entonces, inclusive se respetó el nombre que Grosio le puso a la revista. Era la revista del archivo de la provincia de Corrientes. Se publicaron las 27 cartas y bueno, y después de eso este año se hizo la segunda parte. Hace, no sé, hará 10 días que le entregué el borrador, el máster al editor nuestro, que es el señor Moglia, tomando las cartas que faltan. Algunas de las cartas son órdenes de servicio muy chicas. Ahora, en este segundo trabajo hay una diferencia, porque yo incorporé lo que Belgrano le escribe a la Junta, lo que Belgrano le escribe a Galván, que no es lo mismo, y lo que le escribe a los paraguayos, pero eso está muy analizado. Ahora, lo que él le escribe a la Junta y lo que le escribe a Galván tienen una serie de... y también a Fernández Blanco. Hay una carta muy grande, muy larga, muy importante de Belgrano a Fernández Blanco. ¿Qué es lo que sale de todas estas cartas? Primero, él a los paraguayos siempre escribe hablando, planteando el peligro de un proyecto napoleónico a instaurarse en el Río de la Plata, el tema de la fidelidad a Fernando VII, el asunto de que él no es un invasor, sino que es un hombre que viene a traer una buena nueva, a compartir algo que tiene para dar, ¿no es cierto? A Galván le dice, en algunos casos, inclusive lo dice, que los elogios que él vuelca a favor de los correntinos, los hace porque le resulta conveniente. No necesariamente esa es la verdad verdadera, por decirlo de alguna forma. Y en algunos momentos a la Junta él se queja, dice, ¿dónde están los 4.000 caballos que me prometió Galván a través de la Gaceta? Cuando si eran 600 era mucho. Y dice, tan flacos que era más fácil contarle los pasos que eran capaces de dar que las costillas que los pasos que eran capaces de dar. En varias oportunidades, sobre todo por la lentitud de los suministros, era una provincia pobre. No era provincia todavía, era un lugar pobre Corrientes. Entonces, después, una cosa interesante, porque la Gaceta publica todas las donaciones que se hicieron, pero después uno en el archivo busca y en los protocolos aparecen por ahí, ¿no es cierto?, que después se le pagó eso. Lo mismo que los 2.000 pesos que
coloca mantilla que le dieron a Belgrano, no, eso es una cosa que ahí está, el belgraniano publicó en la correspondencia de Belgrano la cuenta que le pasa a Fernández Blanco, por ejemplo. O sea, que son cosas que pasan siempre. Otra cosa, ¿cuál es el problema que tienen los correntinos? Que son primerizos. De buenas a primeras, un lugar que estaba in the head of the world, del virreinato, se encuentra con que es una frontera viva, ¿no es cierto?, en la que tiene de un lado los portugueses, del otro lado los paraguayos y del otro lado, si nos descuidamos, los indios. Problema. O sea, pasa al primerísimo, y encima el problema de la navegación del río. Es interesante leer la correspondencia cuando el jefe español que ataca desde Pilar, paraguayo, ¿no es cierto?, que intima a Corrientes, y ellos le dicen, nosotros no tenemos nada que ver, entiéndase con Galván, que es el comandante de armas, que ha llegado hace poquito. Al mismo tiempo que Belgrano avisa desde Santa Fe que inicia su campaña el 2 de octubre, se hace cargo, ¿no es cierto?, de la tenencia de gobernación Elías Galván. O sea, es una historia muy rica, muy interesante, y en la que, aparte después, cuando los historiadores correntinos escriben sobre esto, están creando una épica, y lo hacen con ese sentido. Y lo cual me parece perfectamente legítimo y elogiable. Hoy también estaba mirando a ver qué es lo que aparece en internet, es bastante interesante, está bastante completo, pero sí, es cierto, en algún momento Belgrano se queja de la cobardía de los citateños, que aunque sea con palos y con las manos tenían que haber corrido a los pocos paraguayos que los invadieron. Pero pensemos que era gente que recién empezaba, que dio todo lo que era capaz de dar. Pensemos también, si hay otras cosas que tampoco coinciden. Resulta que en Corrientes, los historiadores han dicho siempre que Pedro Ferré construyó las embarcaciones con las que Belgrano franqueó el Paraná. No, Belgrano, este libro es muy interesante, porque inclusive una autobiografía de Belgrano, y ahí el propio Belgrano cuenta que él hizo balsas. Claro, en una canoa no entran 60 hombres, y tenía que pasar centenares. Es decir, que él cruzó en balsas el río Paraná, balsas armadas para 60 hombres, que primero las probaron inclusive a la vista del enemigo. La campaña es otra cosa interesante que también va a salir. Como estábamos armando un congreso que por el momento está en stand-by debido al coronavirus, a la peste china, recibimos todos los trabajos, ya tenemos prácticamente lo de todos los años, estamos en 30 trabajos. Yo espero que no vengan ninguno, hay plazo hasta el 24, ¿no es cierto? Que no llegue ninguno más, porque ya estamos hechos. O sea, eso solo meterlo en el calendario del Congreso es complicado. Pero hay un trabajo del ingeniero Pérego, que siempre, él es agrónomo y tiene un ojo clínico, ¿no es cierto?, para analizar el terreno, que él hace un análisis del recorrido de Belgrano en Corrientes. Inclusive se toma el trabajo de, digamos, clarificar el significado de los nombres en guaraní, corregirlo cuando está mal, todos los que van apareciendo, y explicar cómo es el lugar. Pero una de las cosas más interesantes que dice, él explica lo que era el clima de Corrientes en esa época, que no es el de ahora. O sea, por ejemplo, cuando yo hice la primera compilación, veía que Belgrano le pedía con la mayor reserva a uno de sus corresponsales que le comprara cuarterolas. La cuarterola es un cuarto de barril. ¿Y para qué tanta reserva? Porque por el corazón de Corrientes en esa época no era fácil conseguir agua, no había agua. Cuando empieza a recorrer Corrientes, tiene problemas con el agua. Después lo agarran unas lluvias feroces y casi se ahogan. O sea, fue un recorrido épico que tuvo que hacer él con su ejército. Todo improvisado, digamos, cuando hizo falta lo ató con alambre. No le llegaban los abastecimientos, también por ahí reclama, mándenme las salchas, porque no tengo las salchas, que es lo que le va a hacer falta después para poder hacer las balsas, evidentemente. Contra viento y marea hizo lo que tenía que hacer. El resultado hay que medir primero. En Paraguarí salió bien, no es que lo derrotaron, no ganó, pero tampoco puede decir que perdió, es subjetivo, cada uno podrá decir lo que quiera.
los paraguayos siempre han sido grandes guerreros. O sea, eso no hay que dejarlo de lado. Corrientes tiene toda una historia de saber lo buenos guerreros que son los paraguayos. Y después en Tacuarí, y bueno, primero hay que entender que es de merituar el conocimiento del terreno y la habilidad para aprovecharlo que tiene el paraguayo. Hasta hace un puente por la retaguardia porque él sabe que un ataque frontal no va a ser una buena idea. Pero además Belgrano tiene muy poca gente y con esa gente se defiende hasta las últimas, se retira y al final consigue un armisticio. O sea, no es una capitulación ni siquiera, sino que simplemente vamos a hacer una cosa, pido gancho y yo me voy a retirar. Y sí, listo, de acuerdo. Las razones por las que llegaron a eso me parece que hay una parte importante de respeto mutuo. Es evidente que Belgrano había sufrido. El general Paz, cuando analiza Tacuarí, dice de que los paraguayos, bueno, no aprovecharon el éxito, porque no había ninguna posibilidad de que Belgrano iba a tener que perder todo lo que tenía. Lo dijo el general Paz, pero los hechos están evidenciando, ¿no es cierto? Y la correspondencia entre Cabañas y Belgrano, que empieza como fulano y termina como mi muy querido amigo, le voy a mandar los remedios que necesita, el alquilón y no sé qué, y dice, no, mire, va un tío mío para allá, a ver si te da un pasecito para que pueda ir a buscar su ganado. Termina, es cosa que por otra parte, conociendo lo que es nuestra zona, no tiene nada de sorprendente el llegar a una entente cordial de gente que estuvo tanto tiempo, ¿no es cierto?, como para poder entrar en contacto. Yo creo que no me voy a extender más, porque creo que ya dije todo lo que tenía ganas o lo que pensaba que había que decir. Lo que sí voy a señalar es que Corrientes San Martín no estuvo nunca en Corrientes, más que cuando nació en Yapeyú, y paremos de contar, ¿no es cierto? Después, pero Belgrano estuvo 2 veces, tal vez 3, porque fue al Paraguay y para volver pasó de vuelta por Corrientes, y estuvo un montón de tiempo. O sea, la primera vez no pasó por Corrientes, cruzó por el medio de la provincia, Uruzú, Mandisoví, como la doctora señaló brillantemente, ¿no es cierto?, la fundación del primer pueblo patrio, o sea, el deslinde entre Mandisoví y lo que ya existía, lo separó a los criollos de los indios, y que era lo que los dos querían. Según Castelo, es el historiador que dice que todos quedaron conformes. Mantilla dice que no hizo nada que valiera la pena, que pasó sin pena ni gloria por el territorio de Corrientes, y Hernán Gómez también señala que hubo cosas positivas. Sigue, famoso lo de Concepción, a donde aparece nuestro niño héroe, ¿no es cierto?, el tamborcito de Tacuarí. Después, el cruce, ¿no es cierto?, por Candelaria, el famoso encuentro de la Guardia de Campichuelo, y después las 2 batallas. Todo ese dimes y diretes, el repliegue, ¿no es cierto? Otra cosa que le echan en cara a todos los historiadores correntinos es 2 cosas. Que no usó a las milicias de Corrientes, que eso fue una muestra de ineptitud. ¿Por qué? Porque las mandó a cubrir misiones secundarias, custodiando sobre todo los puestos sobre el Paraná. Yo hubiera hecho lo mismo. Con soldados que no sé qué experiencia de combate tienen, y que no los conozco, y que corro el riesgo de que en el peor momento se asusten y vuelvan filas. No, vamos a ponerlos en un lugar a donde no me vayan a comprometer el grueso. Él dice además que él confía mucho en los soldados porteños, que por otra parte a los que él traía, ¿no es cierto?, que ya lo conocían bien y él los conocía bien a ellos. La otra cosa que le echan en cara es que, como dice Hernán Gómez, se llevó la plata alajada de la oficialidad de Corrientes cuando se fue hacia la banda oriental. Porque se llevó todo. Él le dice a Galván, va a tener que recurrir a los ardides, como yo he hecho tantas veces, porque no le dejo nada. Pero aparte, ¿dónde estaba toda la correspondencia de él con la Junta? Señala que tenían clarito que el carozo a desnudar del durazno era a Montevideo. Entonces, el haber llevado desde el punto de vista militar, el haber masa en el lugar decisivo, principio básico de la guerra, perfecto.
Y además estaba cumpliendo órdenes, porque le ordenaron que fuera para allá. Pero aparte otra cosa, respecto al empleo secundario de las milicias, eso lo va a hacer también en Tucumán. Cuando le mandan 1000 tucumanos, ¿no es cierto?, armados con chuzas, como no sabía cómo eran, por las dudas, los dejó atrás en un monte como reserva. Interesante, porque por ahí adelante pasó la impedimenta de Pío Tristán, los tucumanos muy astutamente cargaron, se robaron todo lo que podían, desmantelaron la retaguardia de Tristán y se volvieron. O sea que ya era una forma de verlo. Él confiaba en soldados instruidos, que tuvieran experiencia de combate, que hubieran tirado, que estuvieran fogueados. No sé qué más podría decir, así que no voy a decir más nada. Muchas gracias. Gracias, doctor De Niri. Ahora vamos a escuchar al doctor Enrique Eduardo Galeana. Doctor Galeana, su turno para el homenaje. Buenas noches. Gracias a los organizadores, señor presidente de la Junta, señor presidente del Club de la Libertad, funcionarios del club, gente del diario El Litoral. Hoy estamos honrando a un grande de la historia argentina. Yo diría uno de los más grandes de la historia argentina, la roca de la República. Esa roca en la cual se tienen que asentar conceptos como dignidad, honra, respeto, fundamentalmente. Este hombre que tanto me emociona estuvo mal con junio. Bien cuando nace el 4 de junio de 1770 y muy mal cuando se muere una madrugada del 20 de junio de 1820, en esa noche trágica de la República, en esa noche oscura en que los argentinos, como siempre, llenos de desencuentros, llenos de odios y resentimientos, ni siquiera se enteraron que había muerto un grande, la roca de la historia. Los historiadores que se ocuparon de Belgrano siempre anduvieron dando pequeñas vueltas a fin de dotarlo de cierta santidad. Le buscaron el olor a santo, como diría Ricardo Palma. Y Belgrano era una excelente persona, pero no era ningún santo. Era un hombre cabal. Un hombre que con el sacrificio de su familia fue nada menos que a Salamanca. Salamanca, en cuyos patios de piedra antiquísima de siglos, tiene una placa de mármol donde dice: acá estudió jurisprudencia Manuel de Corazón Joaquín de Jesús Belgrano. Después le agregaremos González y París. Esa Salamanca le dio la jurisprudencia y le dio la oportunidad de estudiar ciencias. Ciencias. De allí va a continuar su carrera a Valladolid. Ahí obtiene su licenciatura. Y luego, en la ciudad majestuosa de Madrid, en esa brillante ciudad del ole y del vaya y venga, Belgrano se recibe de abogado. No hace su doctorado. Bien lo han apuntado los oradores anteriores. No hace su doctorado porque tiene que volver en 1792 con el consulado. El rey lo consulta a Belgrano y Belgrano le dice que sí y que quiere la secretaría del tribunal del consulado. Tribunal que estaba formado, para aquellos que no conocen, por un prior, 2 cónsules, 9 conciliarios, todos comerciantes. Todos comerciantes del comercio español con América. Ese comercio monopólico, aún dentro de un reglamento de libre comercio que presuntivamente nos hace pensar que el libre comercio existía. No. El libre comercio existía siempre y cuando fuere contrabando. Recordemos eso. España entra en una etapa de luchas permanentes. En España, Belgrano sabía cómo se hacía la guerra. Belgrano aprende las luchas de los españoles
que eran más guerrilleros que soldados de grandes batallas. Hostigaban, disminuían al enemigo, volcaban sus ideas, trataban de convencer. Esos eran los españoles. Y Belgrano se viene a su patria, defiende a su padre, habla con sus amigos, forma parte de la defensa de la ciudad de Buenos Aires cuando en esa noche, prácticamente noche en que nadie durmió, la ciudad iluminada, con todos los cirios, con todo el aceite, con los tambores de alquitrán, le esperaban a los ingleses en la segunda invasión inglesa. Belgrano baja los libros, estudia el arte militar, estudia las guerras, estudia las tácticas, estudia todo lo que puede estudiar porque era un hombre brillante. Pero vuelvo a repetir, era un hombre. Estando en Buenos Aires, escribe en el Semanario de Comercio, es seguidor economista de los fisiócratas, los que dicen que en la tierra, en el trabajo, en el esfuerzo, en la dignidad y en la decencia está la hidalguía. El título de nobleza que podría tener un ser humano no viene de ningún árbol genealógico. Ese título de nobleza nace con el esfuerzo, con el sacrificio y con la honra de cada uno. Belgrano demuestra en su vida que así es. Y en Buenos Aires se desempeña, enseña dibujo, enseña cosmografía, enseña matemáticas y se dedica a la educación. Para él, el independentismo era un sueño. ¿Por qué razón? Porque decía, para ser un país independiente, romper las cadenas con la metrópoli, había que tener un pueblo educado. Y el pueblo del antiguo virreinato del Perú, virreinato del Río de la Plata desde 1776, ese pueblo era un pueblo analfabeto. El 90 o el 80% de la población era analfabeta. No había médicos, no había maestros, no había profesores, y los que había estaban exclusivamente dedicados a la élite de los comerciantes. Y bien se quejaba Belgrano en sus memorias que están publicadas en esa famosa y gran colección de 1960 del sesquicentenario, la biblioteca. Aparentemente el profesor Galeana salió de las salas, seguramente en forma involuntaria. Lo esperamos unos minutos y retomamos, ¿le parece? Me han pasado una pregunta para el doctor De Niri, si por favor puede comentar qué bibliografía puede consultar la gente respecto de la disertación que realizó. Bien, o sea, la que utilicé para hacer el segundo tomo, el segundo volumen de la compilación de las cartas de Belgrano, y además para hacer ese trabajo sobre el aporte correntino a la expedición del Paraguay. Del Archivo General de la Provincia usé las actas capitulares, el tomo 43, que es el que contiene 1810-1811, y la correspondencia oficial usé el tomo 1, que están los números de los folios, y el tomo 2. Después de textos y documentos usé Belgrano Manuel, Expedición al Paraguay, en Senado de la Nación, Biblioteca de Mayo, Autobiografías, tomo 2, a todos los demás datos. Belgrano Mario, puedo poner en mi Facebook esto. Belgrano Mario, Belgrano, Instituto Nacional Belgraniano, Castelo Antonio Emilio, novísima Historia de Corrientes. También utilicé la Historia de Corrientes de la primera edición de Castelo para ver si había alguna diferencia entre las dos. De Niri y Jorge Enrique, la campaña de Manuel Belgrano al Paraguay, en un libro sobre la Revolución de Mayo, que aclaro que hoy yo revisaría un poco mi concepto de que Corrientes participó decidida y entusiasta y enérgicamente desde el primer minuto de la Revolución, porque hoy pienso que no es así, pero es lo que dijeron los que estaban construyendo una épica, me parece válido, lo respeto. Después también, y ahí viene por de dónde sale lo que estoy diciendo ahora, de Niri, Jorge Enrique y Posaglio, Fernando Ariel,
1810 en el Cabildo de Corrientes. ¿Revolución o indecisión? Después el epistolero belgraniano de la editorial Taurus. Después General Belgrano, apuntes biográficos del Instituto Nacional Belgraniano. Gómez Hernán Félix, Historia de la provincia de Corrientes, el tomo 2. González María Inés, Vida del Terror de la Bandera, del Instituto Nacional Belgraniano. Filial Corrientes, una publicación que hizo nuestro instituto. Ingimber Alberto, recopilación de documentos históricos de la independencia argentina, de 1910, la que yo comenté. Instituto Nacional Belgraniano, documentos para la historia del general de Manuel Belgrano, tomo 3, volumen 1, 1792-1811. Mantilla, Manuel Florencio, Crónica Histórica de la provincia de Corrientes, tomo 1. Mila de la Roca, José Ramón, Relación de la expedición al Paraguay por el general Manuel Belgrano, en publicación del Senado, Biblioteca de Mayo. Mili de Moglia, Eve, de mayo de 1810 a mayo de 1811, notas sobre la revolución en la provincia del Paraguay, y a Belgrano lo llama precursor de libertadores. Analizando el vale. Mili de Moglia se recibió en el Paraguay de licenciada y su director de tesis fue Efraín Cardoso, nada más y nada menos. Después, Mitre Bartolomé, Historia de Belgrano, sexta edición. Museo Mitre, documentos del archivo de Belgrano, tomo 3. Pérego Juan Luis, el paso del ejército expedicionario al Paraguay por la región del Payubre, el Ombú de Belgrano. Es el trabajo que él presentó para el Congreso, es inédito, lo aclaro, porque todavía ese trabajo no está publicado. Yo le pedí permiso para usarlo, por supuesto. Eso es todo. Lo voy a poner en mi Facebook para que el que tenga interés lo pueda sacar. Muchas gracias. Gracias a usted. Para la doctora Blanco, ¿cómo advierte la difusión de Belgrano en un lugar como Curuzucuatiá fundado por él? Doctora Blanco. ¿En este momento? Ahí la escuchamos. Muy bien. Nosotros tenemos como sociedad una materia pendiente. Deberíamos tener una ciudad totalmente señalizada para dar cuenta de cuál fue el paso de Manuel Belgrano por nuestra ciudad. No tenemos todavía un museo histórico donde se pueda apreciar la vida y obra del general Manuel Belgrano, donde se pueda apreciar todo lo que nos legó, cuál fue el objetivo de haber dictado el decreto fundacional de la ciudad de Curuzucuatiá, un lugar donde podamos exhibir una copia del acta fundacional, porque exponer el acta, el original, le tendría que estar bajo mucho cuidado, muchas normas de bioseguridad, y creo que también forma parte de una materia pendiente con respecto a la educación pública. Creo que en la educación pública de la provincia de Corrientes debería estar incluido el ideario belgraniano desde el jardín de infantes. Y luego, por supuesto, seguir ahondando en la vida de este prócer, que como bien lo dijo el doctor Galiana, es un hombre extraordinario, fue un hombre brillante, sí, hombre, porque si usted me da pie, yo quisiera hablar de un aspecto humano del general Manuel Belgrano que tal vez no sea conocido por todos, pero fue padre de Pedro Pablo Rosas y Belgrano y de Manuela Mónica Belgrano. De hecho, el actual presidente del Instituto Nacional Belgraniano es descendiente de Manuela Mónica y es quinta generación, hechosno nieto de Manuela Mónica. Y Belgrano no pudo ocuparse de sus hijos como padre. Pedro Pablo Rosas y Belgrano es hijo de Manuel Belgrano y de Josefa Escurra, pero fue criado por Juan Manuel de Rosas y por su esposa, porque en ese entonces la hermana o la cuñada de Rosas, la hermana de su esposa, ya estaba casada con Esteban Escurra, y el niño fue adoptado por el matrimonio Rosas, pero a la edad de 20 años, Juan Manuel de Rosas
le dijo quién era su padre. Habían tenido una charla privada Manuel Belgrano y Juan Manuel de Rosas, y Belgrano le pidió que cuando cumpliera 20 años le dijera cuál era su origen. Y Pedro Pablo Rosas y Belgrano nació en 1813. Y Manuela Mónica Belgrano nació en 1819. Cuando ambos fueron adultos, se conocieron y tuvieron una relación de hermanos. Perdón, ya está en la sala el doctor Galeana. Bueno, lo escuchamos atentamente. Doctor Galeana, lo escuchamos. La profesora termina de relatar la vida de un hombre, de Juan y Manuela Mónica, hija de Dolores Helguero. Manuel Belgrano era el amante de la esposa, de la hermana de la esposa de Rosa, que era la mujer más bella de Buenos Aires. Él tiene que abandonar todo eso porque debe cumplir las órdenes de la Junta de Gobierno y debe dirigirse al Paraguay, de lo cual ya se ha hablado. En la batalla de Tacuarí, los paraguayos ven que los hombres no se mueven, no retroceden, y entonces frenan y llegan al pacto, como dice Denirio. Manuel Belgrano es enviado a todas las misiones casi imposibles. Se lo envía al norte, se lo envía a la zona de Chuquisaca, pero él conocía la estructura social y la estructura política del norte y sabía que ese no era el camino para llegar al Perú. La única manera de llegar al Perú era por mar, como decía San Martín, el gran amigo de Belgrano. La correspondencia entre San Martín y Belgrano es la que debe ser analizada. San Martín, cuando lo nombran jefe del Ejército del Norte, se encuentra con Belgrano, no en Yatasto, en otra posta, y allí le entrega el mando. Un general entrega el mando a un coronel. San Martín se da cuenta que debe volver y debe hacer la suya para sí obtener la independencia argentina. Belgrano se queda a cargo del Ejército del Norte, pero es sustituido luego por Rondó. Conocidas son las batallas que gana desobedeciendo a la Junta en Tucumán y luego en Salta. Pero la estructura social de los ejércitos españoles estaba basada en la creencia religiosa. Creencia religiosa que Belgrano rescata haciéndole rezar a sus tropas y entregándole escapularios y en todo momento convenciendo a las fuerzas que estaban formadas por mestizos e indios. Recordemos que los ejércitos argentinos, como dijo San Martín y como lo dijo Belgrano, fueron integrados por los mestizos, por los indios, por los pobres, por los enganchados. Los hombres que estaban económicamente bien generalmente no formaban parte de los ejércitos. Los que iban al frente eran los poriajú, los pobres. Es así que Belgrano logra entenderse con San Martín, lo apoya San Martín, forma parte del proyecto constitucional de 1815, presenta un proyecto constitucional y como autor de la bandera voy a aclarar algo. Belgrano era un hombre que conocía la España, vivió en la España, estudió en la España, y el color azul, celeste y blanco es el color de los Borbones. Él en realidad propone a un inca como rey de estas tierras nuevas independentistas, porque nosotros tenemos una característica. En San Felipe Neri, en Cádiz, en la iglesia donde funcionaron las cortes españolas que darán la gloriosa gaditana de 1812, hay una placa que dice el gobierno insurrecto de Buenos Aires. Éramos el único territorio que quedaba libre allá por 1815. Había caído Bolívar, había caído O'Higgins. Entonces, la única salida era por el mar y por Chile. Es así que Belgrano se hace cargo nuevamente después de la independencia, porque es uno de los forjadores de la independencia nacional. Belgrano es el que lo impulsa a San Martín y San Martín a Belgrano con Godoy Cruz para que se declare la independencia. No podemos ser jefes de ejércitos insurrectos. Ese gran hombre
por la batalla de Salta y Tucumán recibe 40.000 pesos fuertes. ¿Y a qué lo destina? ¿A hacerse millonario? ¿A construir una gran casa? ¿A llenarse de oropeles y campanillas para tener hidalguía? No. Destina para la construcción de 4 escuelas. Escuelas que tenían que estar destinadas a los criollos, a los españoles, a los mestizos y a los indios. Se adelantó siglos a la reforma de 1994, artículo 75, inciso 17, que habla hoy de los pueblos originarios, la protección, porque Belgrano sabía que las instituciones hispánicas subsistentes, el aylú, el cacicazgo, la tribu, que los españoles en todo el Alto Perú habían establecido, dando títulos de nobleza, inclusive a los españoles que se casaban con las hijas de los incas, iba a encontrar la resistencia social que no se preveía por los otros ejércitos. Resistencia social que San Martín aprecia perfectamente bien. Ustedes me vienen a hablar a mí de libertad, igualdad y fraternidad que Belgrano había leído en Thomas Paine y había leído en Rousseau, Diderot, Turgot, etc. Era un hombre fisiocrático, un hombre sabio, un hombre que seguía a Quesnay y seguía a todos los grandes, Filangieri, un italiano de primer nivel. Ese es Belgrano, ese es el monumento a la patria. El Belgrano que viene a morir a Buenos Aires más pobre que Monaguillo que no recibió limosna. Ese Belgrano que cruza todo un país y se alojaba en una carpa donde el frío lo atería. Ese es el Belgrano que nosotros conocemos. Pero nos sirve de ejemplo en estos 200 años en que lo estamos honrando. Nos sirve de ejemplo porque puntualmente todos los políticos de la República Argentina, y digo todos porque no le exceptúo a nadie, todos debieran leer las memorias de Belgrano, debieran leer las ideas de Belgrano en esos trabajos del consulado, cómo generar la riqueza básica, cómo los productos primarios, cómo transformarlos en productos secundarios y generar riqueza, pero todo dentro del círculo fundamental y esencial de la educación que genera la economía del conocimiento, y Belgrano lo decía. Bien dijo la profesora que me antecedió una frase muy importante: todo hombre nace libre e igual, pero Belgrano le agregó a esa frase de Thomas Paine, en la era de la razón, los derechos humanos, le agregó: todo hombre nace libre e igual y juntos. La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en la década del 20 recién va a aplicar esa frase de Belgrano cuando le da la igualdad a sentarse en los colectivos y a entrar a los mismos baños a los afrodescendientes. Ese es Belgrano, el Belgrano hombre, el Belgrano honesto, el Belgrano decente, el Belgrano que tiene que enseñarle a los políticos argentinos decencia, honestidad, honradez, sacrificio por la patria, porque esta patria todavía, como dijo Belgrano, necesitaba 100 años para consolidar su independencia. No es declarar la independencia, sino hacerla, construirla. Y viene enfermo, amargado, acompañado de Helguero, su secretario, y otro, y su médico, Red Heat, y viene entrando a Buenos Aires en esos días tristes. Viene a morir a Buenos Aires. Le encomienda a su hermano Domingo, el sacerdote, que le reconozca a Manuela Mónica Belgrano Helguero, porque era su hija, porque era el amor tucumano, como decía esa música que a todos nos impulsa a venerar al creador de la bandera. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, y por eso Belgrano desobedeció por amor como hombre, y como se ha dicho también, tenía una voz aflautada. Sí, la tenía, pero cuando Dorrego se rió de él, Belgrano lo puso en el cepo y lo dejó ahí 2 días
arremangándose en la tierra, porque Belgrano no le temblaba el puño para aplicar la ley y para hacerse respetar. Con las soldaderas, que eran las mujeres que seguían pobres la comida del ejército, puso coto y límite. Dijo, sí, sigan, pero en orden, no en la licencia que se tomaban las cosas en esa época. Ese es el Belgrano que yo rescato. El Belgrano hombre, el Belgrano decente, el Belgrano de la ley, el Belgrano del proyecto de 1815, que está en la colección de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Ravignani. El Belgrano de la representación de los hacendados, el Belgrano del libre comercio, pero vamos a comerciar y vamos a proteger el proteccionismo de las industrias incipientes de la República. Y en ese informe que le brinda al virrey Liniers, Belgrano escribió la representación de los hacendados. No hay que buscar mucho, está en el informe de Belgrano al virrey Liniers. Mariano Moreno lo toma y, como se ha dicho bien, no podía presentarlo porque él era funcionario público. El Belgrano digno, el que dijo, yo no juro obediencia a los ingleses, cuando estuvo Bedford. El Belgrano que se puso la camiseta y se puso de militar y que fusiló a los que se rebelaron con el ejército de los patricios. Y lo que es más, en los túneles de Buenos Aires, cuando en 1982 ingresamos, se descubrieron las coletas de los patricios que fueron cortadas con las tijeras de esquilar y estaban allí, en esos túneles, porque Belgrano no tenía empacho en aplacar, en aplastar las rebeliones contra la patria. Ese era Belgrano, el que obedeció a la Junta, el que se dio cuenta de que la realidad histórica no le permitía con el ejército del norte venir a pelear con los caudillos. Había que incorporarlos. Firma el famoso pacto de San Lorenzo con el patriarca de la Confederación, López, Estanislao López, que va a criar a su hijo, porque allí se crió Juan Pedro Rosas de Belgrano, Juan, hijo de Belgrano, de Manuel Belgrano. Y cuando muere, ni siquiera tenía dinero para que lo entierren. La hermana, una de las hermanas, sacó del mueble el mármol y simplemente en su tumba dice, aquí yace Manuel Belgrano. Cuando a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, van a hacerle el monolito o el lugar en que se encuentra enterrado actualmente en la iglesia Santo Domingo, Defensa y Avenida Belgrano, Mitre tuvo el atrevimiento de tomar 2 dientes o 3 dientes de Belgrano. Al día siguiente los diarios de Buenos Aires lo acusan a Mitre, devuelva los dientes del creador de la bandera, devuelva los dientes. Todas esas cosas tenemos que decir de Manuel Belgrano. ¿Y cómo murió? Un hombre que recibió 40.000 pesos fuertes. Estamos hablando de 40.000 monedas de oro. Murió pobre, prácticamente olvidado, tristemente olvidado. Y su ejemplo se da de espaldarazos con la realidad argentina. Nuevamente hemos perdido el audio con el doctor Galeana. Doctor Galeana, ¿nos escucha? Doctor Galeana. Mientras tanto, podemos avanzar con las preguntas. A los disertantes, sin especificar a cuál, ¿fuimos los argentinos tan ingratos con Belgrano? ¿Por qué solo se recuerda que fue el creador de la bandera? Doctora Blanco, ¿quiere responder, por favor? Doctor De Niri, usted que tiene desbloqueado el micrófono. Sí. Hay una tendencia que tenemos nosotros a encasillar a la gente. O sea, yo recuerdo, y hablo de algo personal, cuando yo fui un soldado muchos años,
cuando ocupaba un puesto en la municipalidad de Goya, trabajaba de periodista. Entonces la gente decía, ¿qué puede saber un periodista de lo que tiene que hacer? O sea, me veían como periodista y no la totalidad de lo que había hecho o lo que podía llegar a hacer. Y en el caso de Belgrano, aparte está el problema de tratar de armar héroes diferenciados. San Martín hizo tal cosa, Belgrano tal otra. Pero aparte no menoscabemos la importancia que tiene la bandera. Porque el tema es que hoy en día, ¿no es cierto?, cuando se canta el himno, la gente se ríe, sigue hablando, tomando Coca-Cola. No tiene ninguna trascendencia. Y por ahí con la bandera pasa lo mismo. Sube la bandera en el momento, a los extranjeros les llamaba la atención en los buques que iban al Río de la Plata, que cuando tocaban el himno argentino, todo el mundo se enloquecía, los argentinos. Ahora no pasa eso, y con la bandera lo mismo. El sentimiento, o sea, que no es una cosa menor el haber sido el creador de la bandera. Seguramente, por supuesto hay que verlo integralmente, pero no hay que decir solamente, no es solamente, es el creador de la bandera. Lo que pasa es que hoy la bandera tiene otro significado. El escudo también, el himno también. Son significados, me parece que son mucho menores de lo que tenía en la época en la que se hizo esa historia argentina, que fue la historia Villiquen, ¿no es cierto?, la historia de Grosso, la historia que aprendieron nuestros padres y nuestros abuelos. Si me permite, voy a responder lo que preguntó el doctor Carlos Hernández. Yo creo que en todos los tiempos los argentinos fuimos olvidadizos con nuestros padres fundadores, no solo con Manuel Belgrano, sino también con San Martín y con muchos otros. No obstante eso, hay una gran parte de la población argentina que los tiene muy presentes. Y quisiera aclarar que con respecto a Curuzú Patiá, si bien tenemos materias pendientes para con Manuel Belgrano, tenemos una plaza que se llama Manuel Belgrano, que es la plaza principal, que fue erigida siguiendo justamente las directivas de nuestro fundador, quien dijo cómo debía estar emplazada la ciudad. Porque ese decreto fundacional del que hablábamos hoy es un auténtico documento político, pero también administrativo. Señala puntualmente cómo tienen que estar ubicadas las casas, la dirección de las calles, cuántas varas deben medir, cómo debía ser la plaza principal, el ayuntamiento, la iglesia, dónde debía estar la cárcel, las varas que debían medir las calles, los solares para las caballerizas fuera del ejido urbano, haciendo referencia al tema de la educación, incluso hacía mención de cuánto debía ganar el maestro y cómo debía ser sustentado su sueldo. Hablaba también dentro del acta fundacional de que aquellos que no pudieran tener su solar o su territorio donde vivir, su vivienda, podían comprarlo a 4 pesos. Y esos 4 pesos destinados luego para la educación pública, para el pago del maestro, a quien le daba un sueldo de 4 reales. Es algo extraordinario, vuelvo a decir, Curuzú Patiá lo tiene muy presente, sus docentes, sus maestros, sus niños, y ahí en la plaza principal está emplazado el monumento a Manuel Belgrano, que se hizo en una comisión de fomento que estuvo integrada por ASIAC, por los contadores, por los abogados de la época. Y en Curuzú Patiá en 1960 estuvo el presidente Arturo Frondizi, formando parte de los homenajes por los 150 años de su muerte, aquí en Curuzú Patiá. En esa plaza principal se llevan a cabo siempre los actos escolares, la promesa a la bandera, los desfiles, y el 16 de noviembre también se lo tiene presente, porque el 16 de noviembre de 1810 fue fundada nuestra ciudad jurídicamente. Ahora, el general Manuel Belgrano fue considerado el padre de la patria y por mucho tiempo creo que fue considerado el prócer más importante de nuestro país. Luego, en 1850, los papeles oficiales lo nombraron como el padre de la patria al general San Martín. Y a raíz de todo eso, muchas veces solo se habla del costado militar de Belgrano o como el creador de la bandera simplemente. Pero es mucho más que eso, como claramente quedó aquí de manifiesto.
Y hay una cosa que a mí me gustaría, un detalle de color que me gustaría recordar, que es cuando Manuel Belgrano fue enviado en misión diplomática junto a Rivadavia para lograr el reconocimiento por parte de las potencias europeas de todo este esfuerzo independentista que se hacía acá en el virreinato del Río de la Plata para lograr la independencia argentina. Lo invita a batirse a duelo al conde de Cabarrús. ¿Quién era el conde de Cabarrús? El conde de Cabarrús era un hombre con quien Manuel de Zarratea tenía conexiones para lograr lo que se llamó la misión italiana. ¿Y qué era la misión italiana? Lograr que Francisco de Paula de Borbón, el hermano de Fernando VII, sea designado el rey nuevamente de la corona borbónica o de la corona española. La idea de nuestros próceres era dejar de lado a Fernando VII y ofrecerle la corona a este hermano del mismo. Por supuesto que la misión diplomática, tanto de llevada a cabo por Manuel de Zarratea como por Rivadavia y Belgrano, fracasó. Pero ¿por qué se batieron y se iban a batir a duelo el conde de Cabarrús y Belgrano? Por los excesivos gastos que le había pasado a la representación de nuestro Estado. O sea, le pareció una ofensa lo que había hecho este hombre con los dineros públicos de esta patria naciente. Y la historia muchas veces lo juzga injustamente a Rivadavia, diciendo que Rivadavia en esa misión diplomática había hecho negocios particulares. Y no había sido Rivadavia. Rivadavia desalentó que el duelo se llevara a cabo. Escribió una serie de cartas privadas para que lo desanimaran a Belgrano a no batirse a duelo. Y no lo hizo para no dejarnos mal parados. A su regreso de esta misión diplomática ya en 1815, se incorpora más adelante a lo que fue el Congreso de Tucumán. Y como bien lo dijo el doctor Galeana, él fue uno de los impulsores de que el 9 de julio se declarara la independencia de la Argentina y de toda dominación española y dominación extranjera. Fue muy persuasivo su discurso el día anterior. Y él, junto al general San Martín, fueron quienes presionaron a los demás congresales para que sea declarada la independencia de la República Argentina. Muchas gracias, doctora. Doctor Galeana, ¿qué opina usted de la pregunta que se realizó recién respecto de por qué circunscribimos a Manuel Belgrano al hecho de ser solo creador de la bandera, lo recordamos así, y no con las otras facetas como militar, economista, hombre de gran valor moral? Yo creo que hay un egoísmo respecto a los próceres argentinos dentro de los historiadores. Los historiadores, cuando no coinciden, y las sociedades, cuando no coinciden con el proyecto que tienen para la patria, tratan de dejar de lado esas grandes ideas. Por ejemplo, la educación va a tardar hasta la década del 80 en que Belgrano va a ser recuperado con la educación universitaria, gradual, gratuita y laica, porque Belgrano también era un laicista. Él sabía distinguir entre lo clerical y lo laico. Manuel Belgrano recibe su homenaje acá en Corrientes en el 73, ahí me quedé, y pongo de manifiesto esto con todo respeto a los proveedores de servicios, estos servicios que nos están cortando, que son pésimos, y lo digo públicamente porque no tengo ningún empacho. Estos somos los argentinos, esto no ocurre en otro país. Y es así que Belgrano debe ser contemplado en su totalidad. Un hombre que vivió en España, un hombre que vivió en Buenos Aires, con todos los placeres de la vida y la holgura de la vida, se
traslada a caballo a pelear en el Paraguay, da la constitución a los territorios misioneros, sí entrega el territorio de Ñembucú a los paraguayos que vivíamos en constante guerra, como bien dice Dardo Ramírez Brache en su libro, y ese es el Belgrano que yo reconozco, pero en el 73, cuando las elecciones y se convocó acá, a mí me tocó estar en un alto cargo público, y cuando Lanuse consultó cuál era el nombre que había que darle al puente, porque había que inaugurar el 10 de mayo antes de la segunda vuelta, muchos le propusimos el nombre nada menos que de Manuel Belgrano. Y así se llama el puente, Manuel Belgrano, para que no le pongan nombres así perdidos. Ese es el homenaje de esta tierra guaranítica a uno de sus grandes próceres, un hombre que fue seguido por los correntinos. Dígase lo que quiera de los correntinos, pero que siempre pusimos la frente, el cuerpo, el coraje y el Ayererecoco Jacatú como símbolo, siempre pusimos. Y han sido soldados destacados y han sido guerreros destacados en sus luchas por la construcción del Estado Nacional, en sus luchas por la libertad. Belgrano tiene que ser un ícono de la decencia de la República. Recién me preguntaban qué había ocurrido o qué había pasado con el dinero que había destinado Manuel Belgrano para la construcción de escuelas. Bueno, las escuelas, 2 se realizaron y la última fue hace poco tiempo. La última se sacó el cálculo de lo que le debían, lo que el dinero que Belgrano no percibió del Estado argentino, se podían haber hecho unas 200 o 300 escuelas, si se le agregaban los intereses, el valor oro que correspondía. Se hizo la última escuela hace poco en el oeste argentino, se construyó, pero cumpliendo el mandato de un grande tardíamente. Se construyeron las escuelas y bueno, yo estudié en la escuela graduada número 1, Manuel Belgrano, de acá de Corrientes Capital. Me siento orgulloso de ser un hombre que respeta a este prócer que dejó en San Miguel Corrientes. Aquel que conoce San Miguel Corrientes debe repasar cuando pase y vea una cruz de laurel, Uruzú Laurel se llama. Allí Belgrano enterró a sus hombres que murieron de esas enfermedades tropicales. Hizo una fosa común, hizo el listado de los muertos y colocó la cruz de laurel. Por eso se llama el lugar Uruzú Laurel, de homenaje al general Belgrano. La ciudad de Corrientes además le debe muchas cosas a Belgrano. Él estuvo acá como 30 días recorriendo la ciudad, visitó a todos los correntinos, anduvo por las casas, estuvo en la casa de los Martínez, estuvo en la casa de los Lagraña, estuvo en los Pampines, etc. Estuvo por todas las casas. Nadie recuerda, nadie escribió una carta, nadie dejó una sensación, una opinión de este gran hombre caminando por estas calles de tierra, arena y inundadas. Nadie se acuerda de Manuel Belgrano. Pues yo creo que su espíritu flota acá en esta ciudad de tantos años. Estuvo esperando para cruzar al Paraguay. Cuando cruza y se reúne con el gobierno paraguayo, especialmente Gaspar Rodríguez de Francia, Belgrano es el único recibido por él, porque se juntaron 2 mentes brillantes. La mente del Paraguay, de Francia, que era doctor de Córdoba, y la mente de Belgrano, que era abogado de Madrid. Y se ponen a hablar y hacen el tratado internacional que citó la profesora anteriormente. Un tratado que de haberlo cumplido nosotros no hubiésemos tenido tantos problemas durante tanto tiempo con la patria de los paraguayos. Pero bueno, así es la historia. También se lo señalaba a Manuel Belgrano como un político poco hábil. ¿Qué reflexión les merece eso? A ver, Belgrano fue uno de los más grandes políticos que tuvo la Argentina. Cuando volvió al Ejército del Norte, él se junta con los del Norte y le sigue exactamente lo que San Martín le dijo. No presente nunca una batalla,
no haga batalla, haga guerra de guerrillas y cautive al pueblo. Belgrano cautivó al pueblo del norte. Ese éxodo jujeño es un ejemplo de la estrategia militar y política. El éxodo jujeño siempre a los argentinos nos debe recordar que gracias a eso las tropas españolas no recuperaron todo el territorio, porque le dejó tierra arrasada, quemó todo, tapó los pozos, cortó los árboles, cosa que a él le dolía, cada árbol le dolía, porque era un ecologista. No sé si sabe la gente que nos está mirando que la Junta de Gobierno que integró Belgrano fue la primera que se preocupó por limpiar el riachuelo. Recuerden, el riachuelo ya estaba contaminado con la primera Junta de Gobierno y Belgrano puso su firma en la disposición de la Junta para limpiar el riachuelo. A ver si era buen político o no. Era un excelente político. Era del partido y del grupo del general San Martín, del grupo de Güemes, del grupo de los que hicieron el Cerrojo del Norte para que la campaña del general San Martín tuviera su éxito. Sin ese cerrojo, sin la actividad de Artigas en la costa del río Uruguay, no hubiese San Martín logrado sus objetivos. Me gustaría, por favor, si en un par de minutos cada uno de los disertantes puede cerrar este homenaje, recordándole a todos que en la página del Club de la Libertad van a encontrar la charla grabada en su totalidad. Doctora María Belén Blanco, ¿podría desbloquear su micrófono, por favor, y hacer un cierre con un balance de este homenaje, por favor? Sí, cómo no. Muchísimas gracias a todos los organizadores y a los expositores con quien tengo el placer de hacer este homenaje esta noche. Y mi reflexión va a ser muy, muy cortita. Es simplemente un llamado a todos los ciudadanos uruzucuatienses, correntinos y argentinos para emular la vida, obra y legado de uno de los padres fundadores de la patria, de Manuel Belgrano. Creo que si nos ponemos a estudiar en detalle la vida de cada uno de ellos, de Belgrano específicamente esta noche, de San Martín, de Moreno y de otros próceres nuestros, tenemos la receta para convertirnos en ese país brillante, extraordinario que estamos llamados a ser. Nuestro himno magistralmente lo dice, o sea, salud al gran pueblo argentino, el gran pueblo argentino que tiene gente extraordinaria, que sabe salir adelante en las peores situaciones, que es resiliente y que tiene que demandar un poco más de sus gobernantes, un poco más de compromiso, pedirle a los gobernantes de cualquier partido político que se reflejen en nuestros próceres, que los emulen y que nos conduzcan a ese destino de gloria que Dios nos llama y que, bueno, simplemente eso. Me emociona hablar de Belgrano, de nuestros próceres, de nuestra nación argentina, y creo que cada uno de nosotros desde el lugar que ocupamos estamos comprometidos y tenemos que hacerlo realidad. Tenemos las generaciones venideras que están viendo nuestro ejemplo y nosotros tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros para hacer grande nuestra patria. Nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor Galeana. Gracias, doctor Enrique de Neri. Gracias a todos los directivos del Club de la Libertad, a quienes hicieron posible esta noche, este conversatorio, esta reunión, que ojalá se repita, a la gente del Diario del Litoral, a la Junta de Historia, a la gente del Instituto Nacional Belgraniano, a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Doctor de Neri. Dos cosas solamente. Como yo trabajo con los documentos, y lo que digo es lo que dijo Belgrano, no lo que pienso yo,
voy a aprovechar y voy a subir también las transcripciones de los documentos a mi Facebook. O sea, ¿qué es lo que dice el Instituto Belgraniano? Que publica, ¿no es cierto?, las cartas de Belgrano, qué es lo que señala respecto al tema al que yo me refiero, que es la expedición al Paraguay, qué es lo que publica, o sea, en dos órdenes, lo que le escribe a la Junta y lo que le escribe a Galván. Las dos cosas. Así el que quiere trabajar puede comparar y puede ver, ¿no es cierto?, qué es lo que decía Belgrano. Y la otra cosa, una iniciativa, ¿no es cierto?, que, digamos, le pedí yo al presidente de la Junta de Historia. Ustedes saben que ahora con ese material, con esas nuevas impresoras 3D, se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Bueno, vamos y empezamos a hacer, acá hay un modelito nomás muy chico, uno de Belgrano, porque no hay. Había sido que cuando empezamos a querer comprar en Buenos Aires, para poder hacerlo como obsequio, ¿no es cierto?, cuando se hiciera el Congreso, no hay. Entonces, pagamos la persona que diseña el hardware, nos lo mandaron, ya imprimimos algún modelo y el ingeniero Pérego se encargó de hacer las bases con piedra de Mercedes y también con maderas de la zona para que tenga, digamos, una presentación acorde. Es un pequeño homenaje, ¿no es cierto?, que la Junta estaba preparando y vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, al general Belgrano. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Deniri. Doctor Galeana, para el cierre, me preguntan si puede hablar un poco más del éxodo jujeño. El ejército fue destrozado en Vilcapugio y Ayohuma. Y conocemos la anécdota de las niñas de Ayohuma, que no fueron pocas, fueron muchas, pero Belgrano logra, con su autoridad moral, con su autoridad militar, juntar las tropas y traerlas en orden. Cuando llega a Jujuy sabe que no puede resistir el embate de las tropas que venían del Alto Perú, que son gente que están acostumbradas a las alturas, que están acostumbradas a esa tierra. Entonces él levanta el pueblo jujeño, algunos por las buenas, algunos por las malas, y le deja la tierra arrasada para que el enemigo tenga que transitar y meterse en tierra hostil, lejos de sus fuentes de aprovisionamiento. Se hace fuerte en Salta. Vale decir que fue una estrategia genial, porque ya con esa manera de luchar y con la guerra de guerrillas que había armado, el enemigo sabía que podía encontrarse con una sorpresa en cualquier momento, como se la dio a Pío Tristán, el hombre de Arequito. Era amigo de él, era conocido de Manuel Belgrano. Por eso Belgrano logró en el norte rescatar la fe de los pobladores de esa zona. Logró en el norte conciliar lo que los porteños habían hecho. Castelli y otros habían destrozado la creencia en la independencia y había logrado mantener el espíritu del ejército resistiendo por la independencia nacional. El éxodo jujeño representa algo que debieron aprender, por ejemplo, Napoleón, y debió aprender Hitler en la historia si es que hubiesen leído. Con el éxodo jujeño, Belgrano le quitó fuerza al embate español, al embate de los godos, marranos, etcétera, etcétera, y le dio fuerza a las tropas para poder resistir. Mientras tanto, el otro gran hombre argentino, el que es despreciado por los porteños, San Martín, cumplía con su rol de llegar hasta Lima, donde es recordado y honrado, como siempre, como un grande. Estos son los próceres olvidados nuestros. Y acá los que vivimos en la ciudad de Corrientes y, lógicamente, los que viven en Curuzucuatiá, lo deben recordar, como los de Concepción, como los de San Miguel. Los deben recordar. ¿Por qué razón? Porque el espíritu de Belgrano nos inyecta el fervor a la patria, nos inyecta el deseo de una república mejor
de una patria mejor, de funcionarios responsables, y apliquemos el juicio de residencia a todos los que gobiernan. Cómo entraron, cómo salen, y sería lindo contar con esas instituciones hispanoamericanas y de la legislación española para saber quiénes somos. Recuperemos la República, y al recuperar la República en estos 200 años en que honramos a un hombre que para pagarle al médico, a Red Heath, le entregó su reloj de oro, y ese reloj de oro lo robaron, porque así somos los argentinos. Robaron el reloj de Manuel Belgrano. Esto que sirva de ejemplo para aquellos que nos están mirando. La decencia y la corrupción total de un lado. Belgrano representa la decencia, la moral de un hombre que amó, de un hombre que odió, de un hombre que fue hombre a carta cabal. Mis respetos al general Manuel Belgrano y mi agradecimiento a los organizadores de este homenaje, porque con todas las fallas tecnológicas, esta que es muy propia de nuestra patria, nosotros debemos agradecer que vivimos en libertad a pesar de estar en una cuarentena y atacados por un virus. Yo les mando un gran abrazo a todos ustedes, mis respetos al Diario Litoral, al Club de la Libertad, a la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes y al Instituto Belgraniano, y que nos envíen las publicaciones, que nos digan dónde podemos comprarlas, porque algunos amamos los libros y queremos comprarlas, que nos digan dónde podemos adquirirlas. Les deseo excelente suerte a todos ustedes. Muchas gracias, gracias a los disertantes, muchas gracias a todos los participantes, y continuamos con el ciclo de historia. Van a recibir en sus correos electrónicos la invitación para las siguientes charlas de Zoom, y tenemos varias salas con varios temas para que ustedes puedan participar. Muchas gracias al Diario Litoral, al Instituto Belgraniano, a la Junta de Historia de Corrientes. Buenas tardes.